Una increíble abuela recibe una sorprendente llamada. Su esposo había fallecido hace 3 años. La voz en el teléfono interrumpe la tranquilidad de Miriam, como un trueno en un día soleado. Miriam, tu esposo dejó una herencia inesperada, una pequeña finca. Lamentablemente, no pudo comunicártelo por su estado de salud, dice la abogada con tono neutro. Ella se siente como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Una finca? ¿Por qué Ramón nunca le habló de eso? Su mente viaja a momentos compartidos, el bullicio del mercado, las risas en casa, todo lo que construyeron juntos. A espaldas del presentimiento, un miedo oscuro surge, ¿será este un nuevo dolor disfrazado de oportunidad? Mientras cocina enchiladas, sus manos temblorosas luchan por picar la cebolla. Cada corte es un eco de su vida actual, pausada y marcada por la ausencia de Ramón. Siente una mezcla de nostalgia y una presión creciente en el pecho. La herencia le parece una carga, un recordatorio de un futuro que nunca disfrutaron. El ruido del sartén chisporroteando se entrelaza con el torrente de sus pensamientos. La vida se siente tan irreal en estos momentos. Al mirar por la ventana, el sol baña las calles del barrio, pero la luz no alcanza a iluminar las sombras de su dolor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al colgar, Miriam siente que una avalancha de emociones la invade. La herencia pinta un futuro lleno de posibilidades, sí, pero también de incertidumbres. Sus hijos, con su preocupación reflejada en cada mirada, comienzan a debatir en su mente si deben empujarla a seguir adelante o encerrarse en las memorias. En un rincón de su ser, algo se agita, el deseo de construir el jardín que Ramón soñó, la necesidad de honrar su legado de una forma que ella nunca pensó que podía hacer. Con cada recuerdo que aflora, cuestiona su lugar en el mundo sin él. Los fantasmas del pasado la asedian, miedo sobre la soledad, el desgaste emocional, los grilletes de luto que la mantienen prisionera. ¿Qué pasaría si acepta la herencia? ¿Y si el camino al que se siente atraída no trae la felicidad, sino más sufrimiento? Esos dilemas desgarran su alma, atormentando su ya frágil autoestima. Surgen las dudas, ¿esta nueva vida le apartará de los recuerdos que anhela? Mientras mira hacia la finca, la luz del atardecer la envuelve. Su corazón late con un ritmo distinto, un tambor que sonaría en armonía con los sueños guardados. Una decisión burbujea en su interior, y en ese momento, se encuentra al borde de un abismo emocional. ¿Estará lista para tomar la valentía que necesita para afrontar su futuro? La historia de Miriam ha llegado a un punto crítico, y su vida pende de un hilo incesante, dejando al lector cuestionando su próximo paso. Miriam se sentó en la mesa de la cocina, el periódico sin leer frente a ella, abierto en la sección de clasificados. El aroma de las enchiladas todavía flotaba en el aire, pero su mente estaba ocupada en otro tipo de recetas. ¿Cómo podía encontrar la forma de hacer algo valioso con la finca que ahora tenía en sus manos? Nunca había sido una mujer de campo, su vida había sido de ciudad, de experiencias rápidas y cambios constantes. El contraste entre su realidad actual y la posibilidad de un futuro en ese sitio la desbordaba. Exhaló lentamente, permitiendo que la tensión se disipara un poco. La voz de la abogada resonaba en su mente, pero ahora había compañía, los ecos de Ramón, sus risas y la forma en que siempre encontraba el camino más optimista en cualquier situación. ¿Qué pensaría él de todo esto? A pesar de su tristeza, se apoderó de una chispa de determinación. La herencia no tenía que ser solo un recordatorio de lo que había perdido, podía convertirse en una manifestación de lo que aún podía construir. Despertó el deseo de explorar sus límites, al menos en la forma de un pequeño proyecto. Tal vez no necesitaba convertirse en una experta agricultora, pero podía aprender. Así que, con una voluntad renovada, decidió que visitaría la finca al día siguiente. El sol aún estaba bajo en el horizonte cuando se despertó,
y mientras se vestía, una curiosidad casi olvidada empezaba a calar en su ser. La idea de expresar su amor a través del cultivo de flores y vegetales la emocionaba. Al llegar a la finca, la realidad le golpeó de inmediato. La casa, aunque pintoresca, carecía de vida, el jardín estaba cubierto de maleza, y los árboles se mostraban descuidados. Sin embargo, una sensación de paz la envolvió, y aunque la nostalgia invadió su corazón, la urgencia de enfrentar esa nueva etapa la empujó hacia adelante. Mientras exploraba la propiedad, su mente se centró en el vasto terreno. Cada paso que daba resonaba con nuevas posibilidades. Se planteó si realmente tenía un don oculto para la horticultura. La idea de cultivar algo que llevaría la impronta de Ramón la llenó de una esperanza renovada. Un pequeño brote de albahaca, un huerto de tomates, tal vez un rincón de flores silvestres para atraer mariposas. Todo podía ser parte de un homenaje a su vida compartida. Regresó a casa llena de planes. Al caer la noche, comenzó a investigar sobre jardinería, dedicando horas a su nuevo interés. Cada artículo que leía le daba alas. Empezaba a ver la finca no solo como un lugar de duelo, sino como un auténtico lienzo por pintar. Se preguntó si sus hijos entenderían este cambio, si los motivaría a unirse a ella en esta aventura. Quería que ellos también aprendieran a honrar a su padre a través de lo que construirían juntos. Días pasaron y la idea de la finca comenzó a transformarse en un proyecto palpable, desde bocetos de cómo debería lucir hasta listas de semillas que deseaba cultivar. La esperanza palpitaba en su pecho, y aunque el miedo a lo desconocido persistía, también lo hacía la emoción de un nuevo comienzo. En medio de toda la planificación, un mensaje inesperado de la abogada apareció en su teléfono. Miriam, siento la necesidad de hablar contigo sobre un asunto importante relacionado con la finca. Un escalofrío recorrió su columna. Sabrina, la abogada, tenía un aire de incertidumbre en sus palabras, dificultándole concentrarse en cualquier otra cosa. ¿Qué más podría ocultar Ramón? La inquietud llenó el aire, y Miriam se preguntó si había algo más que el legado que la confrontaba. Esperaba que, en su propio camino hacia el crecimiento personal, no tuviera que lidiar con más sorpresas que complicaran su ya enmarañada historia. Con el corazón latente, se preparó para recibir noticias que podrían cambiar su perspectiva sobre esa herencia para siempre. ¿Podría ser que el verdadero reto apenas comenzaba? Miriam no podía sacudirse el malestar que la inundaba al leer el mensaje de la abogada. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono, un dispositivo que había servido como puente entre su vida antigua y la nueva que empezaba a construir. Necesitaba claridad, una respuesta que desmantelara la confusión que la había invadido desde la muerte de Ramón. Decidió enviar un rápido mensaje de respuesta, rogando que la reunión fuera en un lugar donde pudiera sentir el alivio del aire fresco. Podía ser un café, uno donde el murmullo de las conversaciones ajenas la despojaría momentáneamente de su propio torbellino emocional. En su mente, un abismo se abrió al considerar la posibilidad de que hubiera más secretos merodeando en la finca, tal vez incluso en la memoria de su marido que extrañaba con tanto fervor. Durante los días previos al encuentro, vio cómo la ilusión de un proyecto floreciente empezaba a desgastarse. Cada plan que había trazado sonaba menos definido en su cabeza y más como un eco de la desesperación. Miró los bocetos de su jardín y sus notas sobre el huerto, pero, en lugar de la emoción inicial, solo sentía pesadez. La imagen de un futuro alegre se desvanecía mientras la incertidumbre crecía. El día de la cita llegó, y Miriam se encontró en una cafetería de la esquina, envolviendo su bebida en las manos, sintiendo el calor que le ofrecía como una especie de consuelo momentáneo. Sus pensamientos revoloteaban entre recuerdos y dilemas actuales. Se preguntaba si Ramón había compartido algo con Sabrina que la hubiera llevado a enviarla aquel inquietante mensaje. Había comenzado a concebir la finca como un refugio, pero ahora parecía que podría ser un campo minado de secretos. Cuando la abogada llegó, su expresión era serena, pero en sus ojos había un destello que hacía que Miriam sintiera una punzada de desasosiego. Se dieron cuenta de que algo importante estaba a punto de ser desvelado, como si el aire en la habitación se llenara de electricidad. Después de unos momentos de charla casual, Sabrina tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Miriam, me temo que hay ciertas complicaciones respecto a la herencia de la finca, comenzó, y esas palabras golpearon a Miriam como un puñetazo en el estómago.
La abogada continuó explicando que había más factores a considerar que no había mencionado anteriormente, incluyendo una cláusula sobre la propiedad que Ramón había dejado sin discutir. Miriam sintió que el corazón le latía con fuerza. Sus fantasías sobre cultivar y crear un legado se tambaleaban en el aire. La idea de que la finca no solo podía ser su retiro, sino también un lugar de conflicto, le dificultaba concentrarse en lo que se discutía. ¿Qué tipo de problemas había escondido Ramón? ¿Acaso había sido la virtud de la tierra un sanador, o un perpetuo recordatorio de su duelo? Sabrina mencionó nombres y números legales que sonaron ajenos a su vida diaria. Es importante que comprendas que esto podría afectar lo que planeabas hacer con la finca. Necesitarás asesoría legal adicional. Miriam entrecerró los ojos, sintiendo que este nuevo desafío la obligaba a dejar atrás su ideal de paz y el deseo de llenar su espacio perdido con flores y verduras cultivadas. Aún puedes hacerlo, le dijo Sabrina, salvando el silencio que se había apoderado de la mesa. La abogada parecía percibir la lucha interna que Miriam atravesaba. Significa que, si bien hay obstáculos, también hay posibilidades de renegociar, de hacer que esta finca se adapte a tus deseos. La mezcla de temor y esperanza frenó a Miriam, ahogando su brote de valentía. Sabía que esto era más que una simple cuestión de legalidades, era un reto que le proponía enfrentar su propio crecimiento. ¿Sería capaz de luchar por su sueño y adaptarlo a esta nueva y desconcertante realidad? Con un renovado sentido de determinación, Miriam miró a Sabrina a los ojos y le preguntó, ¿qué debo hacer para asegurarlo? Mientras se forjaba en su mente la idea de pelear por esta transformación, una chispa de lucha afloraba en ella. El camino hacia la finca ahora no solo implicaba sembrar semillas, sino enfrentarse a los fantasmas que podían estar atados a la tierra misma. Pero ante el desafío, Miriam se sintió cada vez más dispuesta a cuestionarse a sí misma y a buscar respuestas. La realidad podría ser más dura de lo que había imaginado, pero su espíritu, ansioso de florecer, sabía que cada espina en el camino era una oportunidad para crecer. ¿Qué más secretos y desafíos esperarían en su travesía hacia el futuro? Y mientras formulaba esas preguntas, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era un recordatorio sobre una reunión en el tribunal, una cita que podría cambiarlo todo nuevamente. Con esa inquietante expectativa, Miriam se preparó porque ahora estaba en una nueva batalla, y nadie más que ella podría hacer que su historia floreciera. El ambiente del tribunal era frío y austero, lejos del calor del café donde había tomado decisiones cruciales una semana atrás. Las paredes estaban revestidas de un gris opaco que parecía absorber no solo el ruido, sino también la esperanza. Miriam se sentó en la sala de espera, sintiendo como el tiempo se estiraba mientras su corazón palpitaba con nerviosismo. Este lugar, apenas un par de horas antes, la convertía en un espejismo de lo que había sido su vida. Su mente se agolpaba con preocupaciones. Poque había dejado de lado sus sueños más inmediatos para navegar por un laberinto legal que no había elegido. En su agenda mental, cada esquina estaba marcada por un nuevo desafío, y la idea de pisar esas losas frías la asustaba. Miriam inhaló profundamente, tratando de encontrar en su interior la determinación que había invocado en el café. Se dio cuenta de que necesitaba prepararse, no solo para la reunión, sino para lo que representaba, pasar de ser una mujer viuda desolada a una que pugna por el control de su futuro. Al mismo tiempo, la ficha de legalidad que había comenzado a formar con Sabrina se materializaba en su mente. Los términos eran difíciles, pero había un impulso creciente en ella. No estaba dispuesta a permitir que lo que había construido con Ramón se convirtiera en algo extraño. Su enfoque habitual había sido huir de los problemas, reducir el ruido, pero en ese instante, el silencio ensordecedor del tribunal invitaba a enfrentar las verdades que había evadido. Mientras aguardaba su turno, empezó a reflexionar sobre cómo su concepción de la finca había cambiado desde el momento en que había sentido el deseo de cultivarla hasta ese instante de incertidumbre. Esa tierra debía ser algo más que un simple legado, merecía ser un lugar de vida, un símbolo de lucha. ¿Cómo podría empezar esa transformación sin ser la víctima en esta historia? La espera se hizo interminable, y cada segundo parecía colocarse como un ladrillo más en la pared de reticencia que había levantado en su interior. Con cada susurro y murmullo de personas que entraban y salían de la sala, se sentía más enfocada en lo que podía perder, pero también en lo que podía ganar, el control sobre su propio destino. Finalmente, su nombre fue mencionado.
Se levantó, sintiendo como una ola de decisión la empujaba hacia adelante. Antes de entrar a la sala, se tomó un momento para visualizar su objetivo. No iba a ser una espectadora, quería ser la protagonista de su historia. Las sillas estaban dispuestas en forma de semicírculo frente al juez, una vista que la hizo sentir más pequeña de lo que ya era. Al entrar, una mezcla de ansiedad y resolución se apoderó de ella. Miró al grupo de personas que la rodeaban, abogados, testigos y un par de parientes lejanos que había evitado. ¿Qué querían de ella? ¿Qué tenían que decirle sobre lo que le quedaba de su vida? Tomó asiento. A su lado, el abogado que había contratado, un individuo que parecía ganar batallas más que perderlas, le dedicó una mirada férrea. Era ahora o nunca. Este era el momento que definiría no solo la herencia, sino su capacidad para reescribir su vida. No había más espacio para las preguntas sin respuesta. El primer testigo tuvo un aire desinteresado, pero Miriam estaba decidida a descifrar su historia. A medida que hablaba sobre los asuntos relacionados con Ramón y su empresa, empezaron a surgir detalles que desdibujaban la imagen del esposo perfecto que había idealizado. Sus manos se apretaron en el regazo, y el calor recorrió su cuerpo. Quizás lo que se presentaba como un obstáculo erigía una posibilidad de crecimiento. Podía desmantelar la imagen de quien había sido, y en su lugar, crear una nueva, una donde Miriam no dependiera de otros. La sesión se extendía, pero su confianza crecía. Poco a poco, las palabras del testigo resonaban menos como un ataque y más como oportunidades. Había decisiones que debía tomar, y poco a poco comenzaba a vislumbrar su capacidad para transformar este revés en un peldaño hacia su autonomía. Pero entonces, durante esa lucha interna, otra revelación llegó. Un comentario casual, un nombre que no había esperado escuchar, la hizo tambalear. Era un hombre que ahora la conectaba directamente a secretos ocultos de Ramón, con implicaciones que podrían cambiarlo todo. Miriam sintió como una marea de incertidumbre se alzaba dentro de ella. La revelación se convertía en la pieza crucial de su rompecabezas. Con el corazón latiendo aceleradamente, se preparó para ser creativa en la manera de enfrentar lo que venía. La batalla por sus sueños apenas comenzaba, pero ahora, con la revelación de aquel nombre, Miriam sabía que estaba un paso más cerca de entender a su marido y a ella misma. El juego había cambiado y, aunque el futuro seguía siendo incierto, una verdad se estaba forjando. Esta vez, no iba a rendirse. Cuando finalmente abandonó el tribunal, el eco de su decisión resonó en su mente. Estaba lista para descubrir más y para pelear con todo lo que tenía. La lucha no solo era por la finca sino también por su reconstrucción personal. ¿Y si lo que había descubierto sobre Ramón no era lo más perturbador? ¿Qué más debía enfrentar para realmente poder renacer? Con cada paso, el peso de su legado la guiaba, y una nueva resistencia se encendía en su interior. Miriam se adentró en una nube de incertidumbre tras salir del tribunal, su mente bulliciosa procesando cada fragmento de información nuevo que había recibido. El nombre mencionado había reconfigurado su comprensión, y no solo de su esposo, sino de sí misma. Mientras caminaba hacia su coche, sus pasos resonaban en el aire como una declaración de intenciones. Era tiempo de adueñarse de la narrativa de su vida, esa que había creído que se había desvanecido con la muerte de Ramón. Al volante, las imágenes de su futuro brillaban tenuemente. Se obligó a concentrarse, incapaz de permitir que la ansiedad la arrastrara. Con una respiración profunda, marcó el número de Sabrina, su abogada. La voz de su socia se escuchaba clara y familiar, un bálsamo en su estado de agitación. Miriam, comenzó Sabrina, necesitamos hablar sobre esa revelación, puede que cambie las estrategias que hemos desarrollado. Las palabras de Sabrina encendieron un fuego dentro de ella. La revelación no era solo un dato para un caso, era la chispa que podría iluminar áreas de su vida que habían permanecido a la sombra. Miriam se sentía cada vez más convencida de que la información sobre Ramón podía ser la clave para abrir nuevas puertas, no solo legales, sino personales. ¿Cómo podía esto transformar su percepción del legado al que estaba atada y de sí misma? Los días siguientes fueron un torbellino de interrogantes y reflexiones. Se dedicó a investigar más sobre el nombre mencionado, sumergiéndose en registros, documentos y cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre las sombras de su pasado.
Cada nueva revelación que surgía la empoderaba, intensificando su deseo de romper los grilletes que la unían a la imagen del esposo perfecto. Al mismo tiempo, sentía que estaba mirando al espejo y que cada descubrimiento la confrontaba con aspectos de su propia vida que había relegado. Una tarde, mientras hojeaba un viejo álbum de fotos, se encontró con una imagen de ella y Ramón durante un viaje. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pero fue efímera. La claridad de su situación le llegó al instante. Había estado construyendo un ideal respecto a su relación, una construcción excesiva y en parte ficticia. Esa imagen no era más que una representación superficial de lo que realmente era su matrimonio. A partir de ahí, la realidad del legado que compartían comenzó a someterse a una evaluación crítica. Miriam sentía que el proceso de reconstrucción no solo podía incluirse en lo material, sino que debía abarcar a su propio ser. Aquella tierra que tanto había anhelado cultivar debía convertirse en un símbolo de su vida renacida, en lugar de un simple recuerdo de una vida que había sido arrastrada al abismo de la tristeza. Decidía dar pasos firmes hacia la creación de su propia identidad, uno que no dependiera de sus relaciones pasadas, sino que su valor inmanente brotara de su capacidad de reinvención. Así, la finca pasó a ser su refugio, un terreno fértil no solo para cultivos, sino para el renacimiento de su alma. Se comprometió a transformar su relación con ese espacio, cultivaría la tierra y también nutriría su espíritu. La alegría del trabajo, de las manos en la tierra, le recordaba el poder que poseía. Cada brote que surgía de la tierra era una nueva parte de ella floreciendo. A través de la creación de un plan para reavivar la finca, su mente se serenaba. Pero la magia del destino nunca es predecible. En la siguiente reunión con Sabrina, una reunión que estaba cargada de expectativa, ella llegó a confrontar una realidad que podría sacudir lo que había estado estableciendo con tanto cuidado. Un nuevo giro que podría requerir que toda su estrategia se modificara nuevamente. ¿Qué más podría revelar el oscuro legado de Ramón? Al salir de la oficina de su abogada, sintió que el tiempo se detuvo. Con una mezcla de temor y determinación, Miriam se encontró frente a una encrucijada que podría provocarle un último temblor, uno que se avecinaba como un epitafio de su antiguo yo. ¿Sería capaz de enfrentar lo que venía? Con el corazón latiendo fuertemente, se preparó para lo que fuera que la vida le presentara a continuación. La luz de la mañana se filtraba a través de la ventana, y el aroma de la tierra recién labrada llenaba la casa. Miriam se había despertado con una energía renovada, lista para abordar su vínculo con la finca y, por extensión, con su vida. La incertidumbre de su última reunión con Sabrina aún palpitaba en su mente, pero había decidido que no dejaría que el miedo la paralizara. Tenía la oportunidad de transformar su presente y futuro, algo que se sentía cada vez más en sus manos. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos tomaron forma. Comenzó a redactar un plan para la finca, un esquema que no solo incluía cultivos, sino también talleres donde pudiera enseñar a otros a conectar con la tierra. Así, pensó, no solo reviviría el legado de Ramón, sino que también construiría un nuevo futuro acorde a su visión. La idea de ser mentora, de compartir su experiencia, la emocionó. Estaba lista para dar un paso más allá del dolor y abrazar la posibilidad de crecimiento. En su lista, incorporó clases de horticultura, un vínculo entre el conocimiento práctico y el aprendizaje emocional. Para poder llevar a cabo esta idea, Miriam sabía que necesitaría reforzar su confianza en sí misma. Nunca había sido la líder en un entorno social, siempre había estado a la sombra de Ramón, quien era carismático y elocuente. Pero aquella etiqueta de esposa de Ramón ya no la definía. Se propuso inscribirse en un curso de oratoria para mejorar su habilidad de comunicarse ante grupos. La idea de convertirse en una voz, en lugar de un eco, le resultaba liberadora. Mientras los días transcurrían, su mente se llenaba de planes. Las horas que pasaba cultivando la tierra comenzaron a asociarse en su mente no solo con la siembra de nuevas plantas, sino también con la siembra de nuevas ideas y proyectos. Pero a medida que trazaba su camino, la sombra de la revelación sobre Ramón aún persistía en el fondo de su mente, como un eco insistente que no lograba acallar. ¿Qué más habría que descubrir? Finalmente, llegó el día de la reunión con Sabrina. Miriam había ensayado mentalmente cada pregunta que deseaba hacer, cada inquietud que necesitaba resolver. Sabía que estaba ante la posibilidad de entender la complejidad del legado de su esposo y cómo éste podría influir en su propio desarrollo. En la oficina de su abogada,
el ambiente era tenso. El diálogo fluyó con naturalidad, pero a medida que Sabrina desglosaba la nueva información, la concentración de Miriam se tornó más intensa. La revelación de Sabrina sobre las propiedades desconocidas vinculadas a Ramón la dejó boquiabierta. Había una conexión con familias influyentes que podrían cambiar el rumbo de su estrategia legal y abrir puertas, pero también la confrontaría con verdades que hasta ahora había evitado. Miriam sintió que el aire se tornaba denso a su alrededor, la imagen de lo que había construido y lo que aún deseaba se tambaleaba. La promesa de un nuevo futuro comenzaba a desvanecerse ante la posibilidad de un pasado más grande de lo que había imaginado. Las preguntas comenzaron a brotar en su mente. Estaba lista para enfrentar esta nueva capa de realidades, incluso si implicaba un costo emocional. ¿Podría seguir sosteniendo la idea de la finca como su refugio en medio de este torbellino de descubrimientos? Con una mezcla de determinación y temor, Miriam dejó la oficina de Sabrina sintiendo que había cruzado un umbral irreparable. La posibilidad de desmantelar las ilusiones que había construido se hacía palpable. El camino que había trazado se había bifurcado, y frente a ella se extendía un paisaje lleno de oportunidades, pero también de verdades desgarradoras. Sin embargo, ya no era la misma mujer que había llegado a ese tribunal. Había comenzado a ver su vida como un mosaico en construcción, listo para ser transformado. Mientras conducía de regreso a la finca, el latido de su corazón resonaba con claridad. Estaba en un punto de inflexión que no solo requeriría coraje, también revelaciones sobre sí misma y su capacidad para afrontar la adversidad. Estaría dispuesta a abrazar no solo el legado de su esposo, sino también las verdades que éste podía desvelar. Las sombras del pasado parecían alargarse a su alrededor, pero una luz interior había comenzado a brillar más intensamente. Miriam sabía que ante ella se presentaba una elección vital: enfrentar la complejidad del legado de Ramón o permitir que la incertidumbre dictara su futuro. Entonces, una nueva llamada, un mensaje imprevisto, hizo que su corazón saliera disparado. ¿Podría este mensaje cambiar el rumbo de todo lo que había comenzado a construir y la verdad que estaba dispuesta a enfrentar? El sonido del teléfono resonó como un eco en su mente. Miriam se detuvo en seco en medio del camino de tierra que conducía a su hogar. La voz del otro lado, enérgica y urgente, parecía desafiar la propia realidad que había empezado a reconstruir con tanto esfuerzo. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y esperanza. Se presentó como Elena, una familiar distante, quien había estado buscando a Ramón antes de su muerte. Aunque habían pasado años desde que ella y Ramón se habían distanciado, ese lazo familiar inmediato la hizo cuestionar todo lo que había dado por sentado. La revelación de que el esposo que había creído conocer tenía más fases de su vida ocultas la sacudió. Mientras hablaba con Elena, recordó cómo Ramón siempre había hecho hincapié en la importancia de la familia, pero las verdades que salían a la luz la empujaban a confrontar sus propios recuerdos y emociones. Un torbellino de preguntas la abrumó. ¿Cuántas más piezas de su vida no había considerado? Al colgar, Miriam sintió que la estabilidad que había logrado sembrar estaba a punto de desmoronarse. Jamás había imaginado que aquellos secretos podrían desviarla tanto de su camino. Mientras regresaba a la finca, la incertidumbre se apoderó de ella. Sabía que no podría seguir adelante en su proceso de transformación personal y profesional sin entender a fondo el legado que realmente estaba manejando. La idea de promover talleres y cultivar un nuevo espacio de aprendizaje ahora se sentía como una tarea monumental, opacada por el nuevo horizonte de dudas. Esa noche, sentada a la mesa con cuadernos y notas, comenzó a desgranar sus emociones y posibles planes de acción. La estrategia inicial: recopilar información sobre el pasado de Ramón. Las conexiones familiares, su historia, sus decisiones. Había que entenderlo desde las raíces, desde lo que había construido. Si deseaba levantar un nuevo futuro, debía enfrentarse al esqueleto de su pasado. El día siguiente, se presentó en la oficina de la abogada. La determinación iluminaba su rostro a pesar de los temores que aún la acechaban. Necesitamos reunir toda la información sobre Ramón, información que pueda tener conexiones con lo que hemos encontrado hasta ahora, expresó con firmeza. Sabrina, quien había estado observando su evolución, asintió, viendo a la mujer decidida que se había vuelto frente a sus ojos. Había comprendido que la búsqueda de la verdad no era solo un tema de herencia y propiedades, era un viaje hacia la autocomprensión. En las semanas siguientes,
Miriam invirtió horas en conectar con Elena y otras personas que conocieron a Ramón. Cada conversación revelaba fragmentos de una vida que había permanecido oculta. Poco a poco, esta búsqueda dinamitó los muros de su pasado, permitiéndole alentar nuevas visiones para su propia intención. Reconoció que los secretos podían ser tanto una carga como una fuente de empoderamiento si se enfrentaban con una mente abierta. Mientras plasmaba su aprendizaje en su cuaderno, también comenzó a recibir mensajes de interés sobre sus talleres, un goteo constante de intención que inesperadamente le recordaba el propósito inicial de su proyecto. Las conexiones con la tierra y las enseñanzas que compartía con otros comenzaban a tomar un nuevo sentido, no solo como un enfoque hacia el cultivo físico, sino como un cultivo emocional, lleno de autenticidad y vulnerabilidad. Sin embargo, la tensión se mantenía, y con ella, otra llamada inesperada llegó a interrumpir su camino. Esta vez, el tono de voz era sombrío. La noticia que traía podría cambiar irrevocablemente no solo su percepción del pasado, sino también su futuro. ¿Qué camino elegiría ahora cuando nuevos secretos amenazaban con salir a la luz? La sombra de su legado comenzaba a moldear cada paso, y pronto descubriría que enfrentar la verdad incurre un costo que va más allá de lo material. ¿Había realmente pagado todos sus errores? El pálpito de su corazón resonó junto a su mente, despidiéndose de la calidez de lo conocido y preparándose para un nuevo encuentro con la verdad. El día transcurrió con una pesadez palpable. Miriam se sentó en su estudio, rodeada de documentos y notas que había ido recopilando. La agitación que provocaba la reciente revelación sobre Ramón había encendido en su mente un fuego de inquietudes. Ahora, más que nunca, entendía que su crecimiento personal estaba intrínsecamente ligado a la verdad sobre su esposo, y lo que había compartido con los demás. Con manos temblorosas, revisó un conjunto de fotos que había solicitado a Elena. En cada imagen, el rostro de Ramón parecía contar una historia que ella no conocía. Las sonrisas, las miradas, los momentos inmortalizados parecían gritar secretos. El peso de esas imágenes presionaba su pecho, recordándole que tras los años compartidos había una historia oculta que necesitaba ser desenterrada. La búsqueda de su legado se había convertido en una cacería no solo de memoria, sino también de identidad. En las conversaciones con Elena, había vislumbrado la complejidad del ser humano que había amado, un ser lleno de contradicciones, como ella misma. La conexión que había sentido al compartir su vida con Ramón ahora coqueteaba con la idea de una traición inconsciente. Él había sido su ancla, pero a medida que cavaba más profundo, se preguntaba si había estado más perdido por su amor hacia él. Decidida a avanzar, creó un plan. La primera tarea era organizar una reunión con su abogada. Quería no solo discutir los aspectos legales sobre la herencia, sino también analizar las impactantes revelaciones que habían salido a la luz. La voz de Sabrina resonaba en su cabeza. Miriam, un entorno emocional estable es crucial para un proyecto exitoso. Esa idea la acompañó mientras redactaba el correo. Aquella tarde, en la oficina, la abogada la recibió con una mirada comprensiva. A veces el pasado nos enseña lecciones que no esperábamos. ¿Qué has descubierto sobre Ramón? Comenzaba Sabrina, y Miriam, sintiendo la presión en su pecho, exhaló un suspiro profundo. Comenzó a compartir los detalles sobre las conexiones que había tejido con Elena y otros familiares. Cada palabra que salía era como un ladrillo más en su reconstrucción. Miriam comenzó a entender que, a pesar de los secretos, podía empoderarse al darles voz. Sabrina tomó nota, pero también cuestionó, ¿y qué piensas hacer con esta nueva información? Esa pregunta resonaba en su ser e influyó en cada decisión posterior. Al salir, comprendió que su visión de los talleres debía ampliarse, ya no únicamente como un espacio de enseñanza, sino también como un lugar de sanación. Una semana después, mientras organizaba material para su primer taller rediseñado, el teléfono sonó. Con una mirada cautelosa, lo levantó. Era Elena de nuevo. La voz al otro lado se percibía inestable. Miriam, hay algo que necesito que sepas sobre el pasado de Ramón. Algo que podría cambiarlo todo. El corazón le dio un vuelco. Sabía que las revelaciones podían llevarla a profundidades que aún no había explorado. Esa conversación significaba que su búsqueda apenas comenzaba. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar los fantasmas de su esposo, y por ende, sus propios demonios? Miriam tomó aire,
sintiendo que el tiempo se detenía. La decisión de escuchar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, se transformó en su única opción. Pero, ¿qué pasaría si lo que descubriera no solo alterara su percepción de Ramón, sino que también cambiara el camino que había trazado para su vida? La curiosidad y el miedo se entrelazaban intensamente en su mente, dejándola al borde de un abismo que parecía inevitable. La mañana amaneció sombría, un reflejo perfecto del tumulto interno que Miriam sentía. Se preparó un café, buscando en la rutina el consuelo que el día anterior no le había ofrecido. Sin embargo, el eco de la voz de Elena resonaba en su cabeza, como un mantra insistente que la mantenía despierta. La llamada se había convertido en un punto de inflexión, un suceso que cambiaría el rumbo de su búsqueda. Mientras los vapores del café subían, Miriam se sentó ante su escritorio nuevamente, los informes de las últimas semanas esparcidos como un mapa de su vida. Decidida a encontrar claridad entre la maraña de secretos y verdades a medias, decidió que aquel sería el día en que confrontaría sus miedos y daría un paso decisivo hacia su propia sanación. Primero, hizo una lista de preguntas que necesitaba responder. ¿Qué aspectos del pasado de Ramón la afectarían directamente a ella? ¿Qué significaban sus secretos para la vida que habían compartido juntos? La frialdad del papel en su mano servía como recordatorio de que todo requería de valentía. A medida que escribía, la ansiedad cedía ligeramente espacio a una creciente determinación. Tras revisar sus notas, decidió que el primer paso sería hablar nuevamente con Elena. No podía avanzar sin entender el contexto completo, y Elena, aunque dubitativa, parecía ser la llave a la cerradura que la mantenía presa del pasado. Con su mente enfocada, escribió un mensaje breve pero contundente: Elena, necesito hablar contigo. Hoy tengo un lugar y un momento específicos. ¿Te es posible reunirte? La respuesta llegó casi de inmediato. Claro, a las 5 de la tarde en la cafetería de siempre. Miró el reloj y sintió la presión del tiempo, un recordatorio de que cada segundo contaba en su odisea personal. La cafetería, un espacio acogedor, se convirtió en un refugio de posibilidades. Mientras esperaba, su mente se aturdía con las preguntas que deseaba hacer. La fragancia del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones la ayudaron a enfocar sus pensamientos. Cuando Elena llegó, su expresión delataba su propia agitación. Miriam la saludó con un abrazo, ambas conscientes de la carga que compartían en ese momento. Gracias por venir, dijo Miriam, intentando infundir calidez en el ambiente denso que les rodeaba. Una vez sentadas, Elena pareció vacilar antes de hablar. Miriam, lo que voy a contarte, no lo sabía cómo decírtelo. Ramón, no era solo la persona que creías conocer. Las palabras fluyeron como un torrente, y la revelación que emergió llevó consigo la sensación de un terremoto interno. Miriam escuchó atentamente, percatándose de cómo cada detalle se entrelazaba con las incertidumbres que la habían atormentado. A medida que Elena narraba las historias que jamás había imaginado, la figura de Ramón se desdibujaba y reformulaba ante sus ojos. Lo que había sido amor se complicaba con la revelación de un pasado lleno de sombras, decisiones y caminos no elegidos. Fue en ese momento que Miriam percibió un cambio en ella. Había comenzado a identificar su propia capacidad de resiliencia, la posibilidad de redefinir su vida. Las revelaciones, lejos de aplastarla, comenzaron a formar bases sobre las cuales podría construir algo nuevo. El miedo se estaba transformando en un impulso por buscar su esencia perdida y abrazar la complejidad de su propia historia. Esa noche, al llegar a casa, Miriam se sentó en su sofá. Con el cuaderno en mano, empezó a esbozar ideas para los talleres que planeaba llevar a cabo, ahora con un enfoque más ampliado. La sanación, no solo personal sino también colectiva, se dibujaba en sus pensamientos. Sería un viaje que la llevaría a confrontar no solo el legado de Ramón, sino también su propia identidad. Con cada trazo en el papel, la inquietud comenzaba a ceder ante la emoción de lo que estaba por venir. En su corazón, el impulso de explorar lo desconocido latía con fuerza. Sin embargo, un nuevo mensaje en su teléfono la hizo detenerse. Era de Sabrina, su abogada. Miriam, necesito hablar contigo urgentemente. Hay algo que podría afectar tanto a la herencia como a la situación legal en la que te encuentras. Miriam sintió un escalofrío. ¿Qué inesperado giro había tomado su vida ahora?
La historia de Ramón apenas comenzaba a revelarse, y ya la vida le planteaba otro desafío inminente, quizás incluso más impactante. La curiosidad se mezclaba con la inquietud mientras se preparaba para desentrañar otra capa de su realidad. Miriam se sentó en el sillón de su sala, con el teléfono en la mano, sintiendo un latido frenético en su pecho. La urgencia del mensaje de Sabrina hacía eco en su mente. Era difícil conciliar el caos emocional que la envolvía con la necesidad de proteger su futuro. Sabía que debía enfrentarse a lo desconocido, pero el futuro que había comenzado a construir parecía tambalearse con cada nuevo descubrimiento. A medida que transcurrían los minutos, sus pensamientos danzaban entre el orgullo de su evolución personal y el miedo a más sorpresas que podrían sacudir sus bases. Había recorrido un largo camino desde que recibió la noticia de la herencia. Esa finca que al principio se presentó como un recordatorio de su pérdida, ahora era un símbolo de reconstrucción y esperanza. ¿Cuál sería el próximo capítulo de su historia? Finalmente, decidió llamar a Sabrina. La voz de la abogada resonaba firme y comprensiva cuando atendió. Miriam, creo que hay algo más en juego respecto a la herencia. He estado revisando documentos, y parece que hay más propiedades asociadas que no conocías. En ese instante, la inquietud se transformó en determinación. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, armada con los aprendizajes que había cosechado. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Miriam, sintiendo que ese diálogo era la oportunidad de afianzar su autonomía ante las sombras del pasado. Sabrina le explicó las implicaciones legales sobre la herencia, incluyendo las propiedades vinculadas a la familia de Ramón. Cada palabra trajo consigo un torrente de información que a la vez la capacitaría y la confrontaría. Es crucial que tomes el control de esta situación. Es el momento de definir tu propio destino, enfatizó Sabrina con su voz decidida. Ahora, con una nueva perspectiva, Miriam percibía la finca no solo como un legado de su esposo, sino como un motor para su propia transformación y empoderamiento. Tomó la decisión firme de asistir a todas las reuniones y realizar el trabajo necesario. Los desafíos se convertirían en escalones para alcanzar la vida que había empezado a vislumbrar. Días después, se preparó para la reunión en la oficina de Sabrina, donde se discutirían todos los antecedentes del caso. Miriam se había dado cuenta de que las verdades sobre Ramón que fueran surgiendo no la definirían, por el contrario, serían la base sobre la que construiría su futuro. Cada descubrimiento sobre el pasado escondido de su esposo le permitía reescribir su propia narrativa. En la reunión, Miriam se sentó con una actitud de confianza renovada. La presencia de nuevas propiedades era un signo de posibilidades ilimitadas. Tomó la palabra para expresar su deseo de involucrarse, de dar forma a su propio legado. Quiero que esta finca sea un lugar de crecimiento, no solo físico, sino emocional. Quiero que sea el símbolo de cómo he superado mi dolor. La abogada sonrió, impresionada por su desarrollo. En aquel instante, Miriam se dio cuenta de que había dejado atrás la sombra de la pena, había abrazado la fuerza que había descubierto en sí misma. Aquella finca, que se había presentado llena de dudas, ahora brillaba como un campo fértil para el renacer. Las semanas siguientes fueron un torbellino de transformaciones. Desde la gestión de la herencia hasta la planificación de los talleres que deseaba ofrecer, todo comenzó a tomar forma. Cada reto se convirtió en una oportunidad de crecimiento, y la idea de la sanación colectiva comenzaba a tomar sus primeras raíces. No solo cultivaba la tierra, sino también las relaciones y recuerdos que se entrelazaban con su vida. Miriam se sintió por primera vez en mucho tiempo en completo control de su narrativa. Cuando los primeros brotes asomaron en la finca, ella veía en ellos más que simples plantas, eran manifestaciones de su propio crecimiento. Comenzó a atraer a otros en la comunidad que deseaban aprender sobre jardinería, compartiendo no solo técnicas, sino también historias de vida. La fama de sus talleres creció, no porque buscara reconocimiento, sino porque se había convertido en un faro de resiliencia. Los participantes encontraban en su espacio un refugio, así como ella lo había encontrado en su viaje. Cada taller se convirtió en un testimonio de cómo el dolor podía transformarse en belleza y crecimiento. Finalmente, llegó el día de la inauguración formal del taller en la finca. Miriam miró a su alrededor, con el sol brillando sobre el exuberante jardín que habían cultivado juntos. Las risas, los intercambios y las historias compartidas llenaron el aire. A su lado,
estaban sus hijos, quienes se unieron a ella con orgullo. Se daban cuenta de que no solo estaban honrando a su padre, sino también creando un legado que era auténticamente de Miriam. En ese momento, una certeza profunda se afianzó en su corazón. Había logrado enfrentar sus temores, conquistar sus dudas y construir un futuro que desborda esperanza. Con cada sonrisa de quienes se unían a ella en esta aventura, supo que su historia de superación personal había dejado huella. Decididamente, Miriam levantó un vaso lleno de agua, en un brindis simbólico por el legado que había elegido forjar. Su corazón rebosaba gratitud, no solo había conquistado la finca, sino también su vida misma. El viaje de Miriam había sido hacia la transformación, donde la tristeza se convirtió en una inspiración. Este era el momento de comenzar a escribir su propia historia. Miriam no solo había tomado control de su herencia, sino también de su vida. Así, la vida está llena de ciclos y posibilidades, y es en esos giros donde descubrimos el verdadero significado de vivir. Y para ustedes, que han sido testigos de esta increíble historia de resolución y superación, les pido que se suscriban inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.